el origen de la vida? Es sin duda alguna una de las preguntas más grandes de la existencia misma, tan grande, tan extraña, tan misteriosa. Como cosmólogo sé de lo que hablo. La gente con un pensamiento dirigido a lo lógico, piensa que venimos de las estrellas o de alguna clase de evolución celular que ha pasado por más de millones de años. La gente con pensamiento más milagroso, piensa que somos la obra de un ser superior que nos ama y hará todo, y lo que sea, por nosotros. Yo por mi parte no lo sé. O antes no sabía. Mi padre era un albañil, quien trabajó duro para mantenerme a mí y a mi madre, trayéndonos el pan de cada día, asegurándose de que no nos falte comida ni alguna necesidad básica. Por otra parte, mi madre era escultora. Sus obras eran tan impecables como abstractas, tenían una belleza inexplicable y asombrosa. Cada fino detalle tan cuidado, que cuando volvía de la escuela, no era capaz de distinguir si las esculturas eran visitantes que vinieron a mi casa o eran sus obras. Eran tan perfectas que no tenían ese famoso valle inquietante. Mi papá le decía que era la diosa de los cerahumanos. Siempre admiré sus trabajos aunque la gente no ganaba mucho dinero con sus esculturas de cera, pues nadie las compraba. Solo dueños de restaurantes o gente decorativa. Más de eso no. A pesar de ser una familia humilde, mis padres lograron ahorrar suficiente dinero para pagarme la universidad. Siempre quise ser astrónomo. Y después de esfuerzo, estudio y disciplina, logré licenciarme como astrónomo. Después de eso logré obtener mi doctorado en cosmología y en bioastronomía. Me había colocado el objetivo de descubrir el origen de la vida en la Tierra. Quería saber qué o quién creó la fórmula para crear seres tan curiosos como todo lo vivo en la Tierra. Que quiénes fueron esas mentes creativas para crear unos cuerpos capaces de adaptarse a su terreno, y avanzar como una raza unida. Esas eran las preguntas que me motivan. Sin duda es una pregunta muy difícil de responder, pero no me daré por vencido sin antes descubrirlo. Si estás aquí, es porque también quieres saber esa respuesta. Déjame decirte que la tengo. Y que ahora puedo descansar por mucho tiempo. Aunque déjame decirte cómo es que la descubrí. Y todo inicia cuando el sol se apagó. No sé ya hace cuánto ya fue. Pero sí recuerdo cada detalle. Había ido de Toronto hasta Ottawa, para ir a visitar a mis padres. Fui recibido por las esculturas de mi madre, las cuales decoraban la casa, como si la casa fuera una clase de museo de artes. Mi padre estaba en el sofá, no fue a trabajar porque se lastimó la pierna. Motivo por el cual vine a visitarlos. Le tomé la mano y traté de abrazarlo con la incomodidad del sofá. Me senté junto a él para ver televisión juntos. Él llamó a mi madre, quien llegó en un rato después. Mi madre estaba contenta de verme, yo también lo estaba. Colocó a hervir agua para servirnos un té, y de paso trajo unas galletas. Hablamos por un rato, platicando en cómo les estaba yendo tanto a ellos como a mí. Yo estaba bien con mi salario, y mis padres tenían algunas pensiones por ser ya muy viejos, lo cual es raro porque mi papá no está jubilado y sigue con su trabajo de albañil. Mi madre dijo que más esculturas les estaba yendo mejor que en años pasados, tema del cual me alegra escuchar. Me dijo que tenía una sorpresa para mí, pero que me la mostraría después. Aunque pude ver en mi papá una sonrisa algo burlesca, la cual entendí porque él sabe qué es. Empezamos a hablar de qué estaba yo investigando ahora. Yo les dije que estaba investigando el modo en que como los seres vivos hicieron su primera interacción en el planeta. Me dijeron que entrara en detalles, cosa que no hice porque no entenderían nada de lo que les diría. Aunque tengo que decir que estaba tomando la teoría de la panspermia, la teoría de la abiogénesis, y hasta la teoría del creacionismo. Porque al fin y al cabo, no sabemos con exactitud cuál es el origen de la vida. Fue ahí que mi papá dijo, que fue mi mamá quien hizo la vida en la Tierra, ya que es la diosa de los cerahumanos. Mi mamá rió y yo en burla, dije que tenía razón. Mi mamá nos dijo que es verdad, que ella nos hizo, y que debemos obedecerla. Fue ahí que me dio una orden. Me dijo que vaya al taller de esculturas, para ver mi sorpresa. Dentro del taller estaban todas sus herramientas de moldeado. Sacos de arcilla, cera y concreto en una esquina. El suelo estaba lleno de polvo. Tenía un horno, donde las figuras pequeñas se secaran más rápido. Y en el centro del taller había una figura alta, casi del tamaño mío, cubierta en una sábana. Mi mamá me hizo una seña para sacar la sábana. Y era una escultura de ella junto a un niño en sus brazos.
Reconocí ese niño de inmediato. Era yo. Era una escultura de cera, tan detallada en cada fino detalle, esa mujer que veía, era sin duda alguna mi madre. Y ese niño, era mi yo de 12 años. Mi mamá dijo que sus obras son grandes y valiosas para ella. Pero su obra maestra y la más valiosa, siempre seré yo. Le di un abrazo, y me besó en la mejilla. Le agradecí por tal hermoso detalle y volvimos a la sala para estar con mi padre. Ya en la sala. Mi papá preguntó si me gustó la escultura. Asentí ferozmente, desconcertando a mi mamá. Mi papá dijo que cuando será el día en que ella le haga una escultura, a lo que mi mamá dijo que ya le hizo muchas. Y que estaban en el ático. Yo reí, y la tetera empezó a silbar. Mi mamá llevó té en una bandeja, y vimos una película los tres. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi colega de investigación. Me dijo que en dónde estaba. Porque me necesitaban rápido. Les dije que vine a visitar a mis padres, cosa por la cual se molestó un poco. Me dijo que por lo menos, coloque el canal de las noticias. Le pedí a mis padres que colocaran las noticias. Cosa que ellos, confundidos, hicieron. Y lo que vimos. Nos atemorizó. Los científicos están desconcertados por el extraño fenómeno. En menos de 24 horas el Sol ha perdido un brutal porcentaje del 32% de su brillo. Los científicos están investigando el fenómeno ocurrido. Recomiendan al público en general que mantengamos la calma y que todo estará bien. Los mantendremos informados en las próximas horas. ¿De qué están hablando? ¿Cómo es posible esto? No me lo puedo creer. Mi papá me preguntó qué sucede si es que eso ocurre. Yo le dije que nada bueno. Mi mamá me dijo si es que podemos hacer algo, yo le dije que no sé. Pero sí que me necesitan en el centro de investigación. Mis papás alegaron de que ellos me acompañarían, cosa que me negué un poco por la pierna de mi padre. Pero acepté, solo para que ellos estén seguros. Inmediatamente busqué las llaves del auto, mientras mi mamá ayudaba a mi papá a subirse en él. Cuando todos estaban a bordo, me aseguré de que tuviéramos suministros. Una vez ya asegurados, partimos. En la carretera vimos perturbados que en efecto. El sol ya no brilla como antes. El ambiente estaba más frío de lo normal. Vimos como los agricultores veían el sol con cara de preocupación. Yo estaba asustado, es un fenómeno muy repentino. Incluso hace poco hice un monitoreo hacia el sol donde no tenía ninguna clase de problema, estaba perfectamente normal, no entiendo cómo es que de un momento a otro bajó abruptamente su brillo, incluso no lo había notado cuando llegué a la casa de mis padres. Conduje durante 4 estresantes horas hasta llegar a Toronto. Dejé a mis padres en mi casa para que se refugiaran, y conducí a alta velocidad hasta el centro de investigación. Mi colega me recibió. Tenía los ojos muy dilatados. Como si hubiera visto un asesinato con sus propios ojos. Me dijo con un tartamudeante murmullo, que tengo que ir al observatorio. Hay algo que tengo que ver. Una vez dentro de la sala de operaciones del observatorio, noté que había mucho personal, tanto científicos como ingenieros analizando datos y fotografías. Cuando me estaba acercando a una de las imágenes, una ingeniera me preguntó si es que soy el doctor. Yo asentí, y me dijo que tengo que ver algo. Noté a mi colega mucho más tenso que antes. La ingeniera vino con una fotografía. Señaló que no tienen ninguna explicación a esto y que puede estar fuera de sus manos. Tomé la fotografía. La observé. Y lo que vi. Me dejó petrificado. Era una foto del sol. Con más manchas oscuras que de costumbre. Pero tenía algo más. Algo que lo distinguía del resto. Era la figura de una mano. Es como cuando le pegas un manotazo a alguien. Y la huella queda en su piel. Pues eso era lo que veía. Una gigantesca mancha negra en el sol, con forma de mano. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que las manchas del sol formen una mano? No era natural. Algo o alguien lo hizo. Y definitivamente está relacionado con el escaso brillo del sol. Yo, histérico, pregunté. ¿Cuándo fue que tomaron esa foto, y si es una clase de broma?
La ingeniera dijo que no es una broma y que la foto la sacaron hace 3 horas. Yo pedí si es que alguien tenía alguna teoría, mi colega dijo que la única que él tiene es que se trate de un fallo del telescopio, cosa que fue descartada, porque los ingenieros vieron los lentes y el mecanismo, el cual estaba en perfectas condiciones. Estaba en shock, no puedo creer que esto esté pasando. ¿Se tratará del apocalipsis? ¿O solo es una coincidencia? Mi colega y yo nos pusimos manos a la obra para tratar de averiguar qué está pasando. Monitoreamos al sol, su radiación, sus tormentas solares. Todo. Descubrimos más cosas aterradoras. El brillo del sol bajó de 32 a 44%, la mano se quedaba ahí, y el sol se volvía de un color más rojo. Lo que más creíamos y temíamos, es que quizá el sol está en un apurado proceso de transformarse en una enana marrón, a causa de una anomalía desconocida. Sea tal sea la situación es preocupante. Estuvimos quizá hasta las 2 de la mañana trabajando, cuando nos mandaron a casa. Le ofrecí a mi colega llevarlo a su casa, ya que no tiene auto. Él dijo que sí. En el camino tuvimos una charla, la cual se resume a que él tiene miedo de lo que está pasando. Yo no le mentí, también tenía, pero que con fe llegaremos al fondo de esto. Cuando lo dejé en su casa, coloqué la radio, solo para escuchar que todo lo que vimos lo estaban reportando y diciendo que es el fin del mundo. Sé que no está mal informar a la gente. Pero reportan un posible apocalipsis cuando no sabemos aún con certeza de qué está pasando, me parece algo ridículo. Cuando llegué a casa mis padres estaban durmiendo en la habitación de invitados. Me coloqué mi pijama, y me fui a mi cama. La noche no podía ser más fría, y me costó dormir. No soy la persona más religiosa del mundo, pero en ese momento rogué a Dios para que nos salve a todos y que si nos ama, no nos deje con esta pesadilla. Desperté a la mañana siguiente. Mis padres estaban preparando desayuno, y me guardaron mi parte. Ellos me preguntaron qué sucedió, y si estamos en peligro. Yo traté de calmarlos, pero no encontraba las palabras correctas para una situación como esta. Antes de decir otra cosa más, mi teléfono sonó. Era la ingeniera, decía que tenía que ir de inmediato, necesitan a todos los investigadores ahora. Antes de irme les dije a mis padres que pueden ver la televisión, pero lo que ellos digan no se lo tomen tan en serio. Mi mamá me dijo que me tranquilice, sea lo que pase estaremos juntos para siempre. Mi mamá siempre decía que yo era como una velita, que entre más brillaba más me consumía. Es una metáfora que ella me dijo de pequeño, ya que siempre me esforcé hasta el cansancio, por eso me gané el apodo de mi niño de cera. Yo era su niño de cera, después de todo, soy su más grande creación. Al llegar al observatorio, empezamos de inmediato. Al preguntar acerca de las anomalías por la noche, recibí una respuesta algo satisfactoria, ya que el sol no presentó ningún cambio. Ni siquiera esa inquietante mano había desaparecido. Yo y el resto del equipo, incluyendo a mi colega y a la ingeniera, tratamos de averiguar por qué el sol bajó su brillo, y por qué se formó una mano en él. Mediante unas observaciones, vimos que el sol hizo una actividad solar inusual, ya que estaba cometiendo explosiones solares más concentradas en ciertas áreas, mientras que el resto las dejaba vacías. Por lo que algo en su campo magnético se alteró. Era tanto fascinante como aterrador. Fue ahí donde recibimos un correo de un observatorio asiático, al parecer este mensaje fue enviado a todos los investigadores astronómicos del mundo. El correo redactaba que mediante unas sondas al otro lado del Sol, captaron una gigantesca anomalía. Básicamente el Sol estaba brillando mucho más por el otro lado. Si esto ya es preocupante, pues se pone peor. Porque, lograron captar algo más. Algo que no estaba en el Sol. Estaba frente a él. Era una masa oscura. Muy abstracta, y estaba tratando de rodear al Sol. ¿Para qué haría eso? Como un ser es capaz de tocar una estrella, o hasta devorarla. ¿Para qué? ¿Y por qué nuestra estrella? Cada persona del personal entró en pánico. Muchos dejaron sus puestos para huir de las instalaciones. Otros entraron en un estado de shock, no podían moverse, ni hablar. Mi colega y la ingeniera se empezaron a hiperventilar, yo estaba tiritando viendo la imagen. Pero como si de una descarga se tratase.
Un ingeniero pidió observar el sol, ya que esas imágenes son del otro lado del sol. ¿Qué hay ahora por nuestro lado? El personal y yo, temerosos, preparamos el telescopio, con sus respectivos filtros solares y configuraciones de enfoque, y como si de una pesadilla se tratase, vimos algo aún más escalofriante. Un montón de manos salían por debajo del sol, tratando de cubrirlo como si quisieran opacar su luz. El medidor de candelas bajaba dramáticamente conforme pasaba cada segundo viendo esa cosa. Mi colega entró en pánico y salió de la instalación. Yo lo perseguí, no para calmarlo, porque la situación no lo ameritaba, lo perseguí porque queríamos hacer lo mismo. Mirar al sol. Soy astrónomo, sé que mirar al sol no es buena idea. Pero con su brillo bajando de esa manera, no podía evitarlo. Los dos vimos, como si de un eclipse se tratase, notamos que el sol estaba siendo cubierto por figuras parecidas a manos. La gente de los alrededores también estaban impactados viendo el fenómeno, otros corrían y gritaban. Yo escuchaba esos gritos, alegando que es el fin del mundo, que Dios nos abandonó, que todos vamos a morir. Esos pensamientos y ruidos invadían mi mente, traté de mantener la compostura, pero era imposible. Este evento es inevitable, y no traerá nada bueno. Era lo único que pensaba. Solo escuchaba gritos, cada vez el día dejaba de existir. Nada podía salir bien. Y de un momento a otro. El sol se apagó, dejándonos en una eterna y fría noche. Un frío intenso corrió en mí de inmediato. Llamé a mi colega para ver en dónde estaba, mi colega me dijo que estaba al lado, y que se encontraba bien. En eso empezó a llorar. Me dijo que estaba confundido, aterrado y enojado. No entiende qué es lo que está pasando, porque Dios nos condenó a esto. Yo lo abracé y traté de consolarlo, cuando yo estaba igual de confundido y aterrado que él. La ingeniera salió del observatorio con una linterna, tratando de ubicarnos. Dijo que entráramos, y que el resto de la gente que estaba afuera entrará para que se refugiaran. Sin sol no hay luz ni calor, así que inmediatamente, prendieron la calefacción y encendieron las luces de emergencia. Sé que se están preguntando, yo también me lo pregunté, y mis colegas también. Se supone que el planeta sería consumido por un gélido ambiente casi instantáneamente si es que el sol se apagara. Los ingenieros vieron en dirección al sol, y vieron un extraño disco negro en él. Sinceramente no presté mucha atención a eso, porque estaba llamando a mis padres. Mi mamá contestó el teléfono, y con una voz histérica. Me dijo qué es lo que había pasado. ¿Por qué se hizo de noche tan abruptamente? ¿Y por qué hace tanto frío? Yo les dije que no tengo idea, estaba a punto de gritarle que no sé nada. Cuando me dijo que en las noticias dijeron que habían detectado a un monstruo en el sol. Cuando dijo monstruo, me paralicé. Porque tiene sentido. Pero eso vino de la boca de un reportero. Estaba por regañarla, ya que le dije que no se tomara en serio lo que dijeran las noticias. Hasta que un ingeniero gritó. Se observó en los monitores, y en cada lente, la exacta cantidad de 5 ojos mirándonos fijamente. Cada uno parecía un solo sol. Ahí ya no podía decirle nada a mi madre, cuando recupere la razón después de ver semejante imagen. Le di la orden de que se quedara dentro de la casa, y que no salga, cortando el teléfono de inmediato. Cada agente del personal estaba murmurando y diciendo en voz alta. ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué está aquí? ¿Qué quiere de nosotros? Yo por mi parte, estaba igual que ellos, preguntándome qué es eso. La ingeniera dijo que aumentarán la recepción de brillo del telescopio, dejando ver a una gigantesca bestia, llena de cualquier tipo de extremidad que tuviera un ser vivo, manos, alas, tentáculos, tenazas, colmillos, pinzas y aletas. Mi colega, otra vez junto a un montón de personal y gente refugiada, salió de la instalación para ver semejante monstruosidad. Yo le grité a mi colega que vuelva, ya que no creo que sea buena idea salir a la intemperie, cuando hay 5 enormes ojos en el cielo. Cuando le estaba diciendo que volviera, una alarma sonó, notificó que los ojos estaban generando una cantidad de calor inusualmente alta. Le dije a todo el mundo afuera que entrará. Que no es seguro, y de un momento a otro, los vi derretirse.
Sí, derretirse. Tal y como lo oyes. Vi a toda esa gente, y a mi colega, volverse en un líquido espeso, como si fueran velas. Pero no era solo su piel y ropa, todo en ellos se estaba derritiendo, incluidos sus huesos. Tal fue mi cara de horror. Que ni siquiera pude mover un músculo. Un montón de gente salía de sus casas para ver qué estaba pasando. Pero con solo tocar la luz, se derretían. Era la masacre más extraña que haya visto. Cuando me recuperé del shock, escuché gritos en la sala de control. Fui corriendo y me encontré con una grotesca escena, me topé con el cuerpo del ingeniero que estaba observando mediante el lente del telescopio, tenía su cuenca perforada saliendo desde la parte trasera de su cráneo, era una mezcla de sangre, y esa materia que parecía cera. Traté de comunicarme con mis padres. Pero la señal estaba muerta. No podíamos hacer nada, más que quedarnos en el observatorio, la ingeniera estaba llorando, yo no sabía cómo consolarla en una situación así. No sabía qué hacer. Fue ahí que un investigador dijo que esperemos a la noche, para que la luz del monstruo no nos tocase, así podríamos movernos por la ciudad para buscar recursos. Todos asintieron, yo también. Iba a aprovechar para ver cómo están mis padres. Y así traerlos al refugio. Cayó la noche. Es extraño decir que se hizo de noche cuando la fuente de la luz del día no es el sol. Durante todo el día, cubrimos cada ventana y tragaluz de las instalaciones, para evitar la luz del monstruo. Cuando todos salimos afuera, la noche no era fría, era demasiado cálida, notamos que los árboles estaban parcialmente derretidos. Vimos a gente socorriendo a otras víctimas de la luz, quienes perdieron alguna extremidad o se hicieron una perforación por la luz. Pero lo más extraño fue que la masa en que se convirtió mi colega y el resto de gente, ya no estaba. Ni siquiera un indicio de que sus cuerpos derretidos estaban ahí. La ingeniera y otros compañeros fueron a enterrar al cuerpo del ingeniero que fue víctima de la luz, mientras que otros y los refugiados fueron por suministros y familias. El observatorio tiene un subterráneo lo suficientemente grande para albergar una gran cantidad de gente. Yo fui hacia mi casa para traer a mis padres al observatorio. Mi auto estaba parcialmente derretido, lo que hizo que se estropeara el motor. Así que no sé cómo traeré cómodamente a mi padre al observatorio. Cuando llegué a mi casa mis padres me recibieron con lágrimas en los ojos, por la situación y si es que me había ocurrido algo. Yo les dije que estaba bien, pero que tenían que reunir comida y salir de inmediato de aquí para refugiarnos en el subterráneo del observatorio. Mi papá dijo que a cuánto estaba, y yo le fui honesto, cerca no estaba. A mi mamá se le ocurrió un plan, usar la silla de oficina que tenía en mi estudio. Esas sillas tienen ruedas. Llenamos una canasta de comida, agua y ropa. Subimos a mi papá a la silla de oficina y fuimos al observatorio. Yo estaba llevando a mi papá en la silla, y mi mamá llevaba la bolsa con los suministros. Cuando estábamos en camino, había gente saqueando las casas, guías quienes llevaban a la gente a los refugios. Y hasta personas que parece que aceptaron su destino, y se quedaban tumbadas en el pavimento. Mi mamá, algo traumada, me contó cómo es que descubrió lo que hacía la luz. Cuando le corté el teléfono salió para afuera para ver lo que estaba pasando. Cuando vio los ojos, corrió de inmediato hacia la casa. Afuera, escuchaba un murmuro. Era un niño. Mi mamá abrió rápidamente la puerta para que entrase, pero ya era demasiado tarde, la luz cayó. Y vio la cara de ese niño, capa por capa, músculo y hueso, vio cómo es que se derretía, hasta quedarse en un charco de materia. En ese momento, ella no pudo pensar en mí, al recordar la escultura de cera que tenía en la casa. Yo la entendí, pero que sería mejor no pensar mucho en eso. Mi papá le dijo que no siga pensando en ello, ya que estábamos llegando. Era un alivio, aún quedaban horas para que amanezca, llegamos bien. Eso fue lo que dije. Llegamos bien. Eso fue lo que dijeron. Llegamos. Cuando empezamos a sentir un calor intenso, vi al horizonte, como se asomaba una brillante luz naranja. No era posible, yo y mi mamá corrimos hacia la entrada la cual se estaba cerrando. Pero me tropecé. Fui a auxiliar rápidamente a mi papá, con un esfuerzo máximo trataba de llevar a mi papá adentro de la instalación antes que se cerrara la puerta. Pero no tenía tiempo. No llegaría a tiempo. No.
Mi papá me empujó, saltando de la silla. Entré a la instalación por el impulso, y él quedó tendido en el suelo. Mi mamá y yo tratamos de rescatarlo, pero nos estaban sujetando, la puerta se estaba cerrando, pero no se cerró lo suficientemente rápido, como para no ver a mi papá ser observado por esos ojos. Mi mamá golpeó la puerta, suplicando para que la abrieran. Pero ya era tarde, la luz alcanzó a mi papá. Yo me tiré al piso a llorar. Dio su vida para salvarme. Y acabo convertido en cera. Mi padre, quien trabajó duro toda su vida para que no le falte nada a su familia. Mi mamá me abrazó, y lloramos juntos. Me percaté que la ingeniera quería contarme algo, pero se arrepintió de inmediato por la situación. Con la fuerza que me quedaba, acompañé a mi mamá junto a el resto de refugiados, al subterráneo del observatorio. Era un archivero gigante, pero era extrañamente espaciado. Me puse cómodo junto a mi mamá, para que pasara el momento. Mientras eso pasaba, me estaba preguntando, ¿cómo es posible que amaneciera a las 3 de la madrugada? ¿Por qué justo cuando estábamos llegando? ¿Por qué a mi papá? En ese arrebato de ira fui con la ingeniera, para pedirle explicaciones. Cuando me topé con ella, me dijo que sabe por lo que estoy pasando. Yo la miré con una cara de furia, pero en el momento que escuché que fue a buscar a su hijo, solo para encontrarlo con la cabeza derretida en su casa, me dejó dejarla explicar. Resulta que entre comillas sol, hacia que los planetas girarán más rápido, tanto en su eje, como en su órbita. También estudiaron la masa de las víctimas, y notaron algo curiosamente aterrador. No es biológica, ni inorgánica. No saben qué es esa cera. Y que mediante un reporte en otro país, notaron que por el atardecer esa cera subía al cielo, dejando limpio el sitio en donde estaba. No pude evitar pensar en mi colega, quien me ayudaría a investigar todo esto. Pero ya no está, espero que el nuevo lugar en donde esté, sea mejor que esta pesadilla. Iniciamos la investigación, monitoreando al monstruo, observando sus efectos, y al resto del sistema solar. La ingeniera se ocupaba de revisar y mantener contacto con sobrevivientes para compartir información. Estuvimos por lo menos 2 horas trabajando y sacamos las siguientes conclusiones. La cera en la cual mucha gente se había convertido y desapareció, se encontraba orbitando al monstruo. El falso sol, como mis compañeros lo llaman, tiene unas propiedades anómalas tan fuertes que afectan a todo el sistema solar. Las señales del sol son inexistentes, pero el calor que emite el falso sol es el que nos mantiene con vida y no deja al planeta congelarse, y por último, los rayos que emiten el falso sol no son rayos ultravioleta, ni infrarrojos, ni nada de eso. Sí emite ondas del espectro visible, pero emite ondas tan extrañas y desconocidas que no podemos saber con exactitud qué son. Eso era lo que habíamos descubierto. Debo aclarar que no descubrimos eso en las 2 horas, sino que el día anterior también estudiamos a este falso sol. Había un detalle del cual no queríamos hablar, porque no teníamos suficientes datos. No fue hasta que la ingeniera quiso dar un reporte de parte de los investigadores de otros lugares, el cual nos confirmó lo que más temíamos. Los últimos 4 planetas del sistema solar habían desaparecido. Y no solo eso, se habían convertido en cera, la cual estaba orbitando al falso sol. Era increíble. Es como si de un agujero negro muy extraño se tratase. No podíamos creer que esa cosa no solo estaba destruyendo a nuestro planeta, sino que a todo el sistema solar. Este impactante descubrimiento formó una discusión típica de teorías. Era demasiado. Y mucho. El luxómetro volvió a elevarse como un loco. Poco a poco el personal devolvió la atención a los radares, y resulta ser que el falso sol estaba elevando su temperatura. Una infernalmente alta. Cuando quisimos hacer un monitoreo, uno de los encargados advirtió de que no lo hagan, pero fue tarde. La cúpula del observatorio se derrumbó. Y luego el techo, y todos los que tocaron su luz, derretidos. No solo ellos. Vimos el infierno que estaba pasando afuera. El suelo estaba derritiéndose, las rocas, las montañas, los bosques, el pavimento, todo se estaba transformando en cera. Todos corrimos hacia el subterráneo, perdiendo personas en el proceso. Vimos como el techo, y cada piso de la instalación se estaba derritiendo.
Cuando llegamos al subterráneo, cerramos la puerta y la bloqueamos con un montón de chatarra. Mi mamá preguntó qué está pasando. Yo la abracé, y le dije que no mirara. Todos fueron testigos de cómo el techo del subterráneo se estaba derritiendo y colapsando. No mires, mamá. Vi como la luz del falso sol estaba alcanzando cada vez más. No mires, mamá. Alcanzó al personal. No mires, mamá. Alcanzó a las familias. No mires, mamá. Alcanzó a la ingeniera. No mires, mamá. Nos alcanzó. Pensé que esto había sido todo. Me había muerto. Fui derretido por la luz del falso sol. Eso es lo que quería que hubiera pasado. Pero me di cuenta que seguía vivo. Cuando tenía a mi madre derretida en mis brazos. De lo perturbado que estaba. Mire hacia esos 5 ojos. Les grité que está planeando, porque sigo vivo, porque no me derrito. Empecé a maldecir al falso sol. Arruinó a todo el planeta. Que es un demonio el cual creó su propio infierno personal. Fue ahí que me di cuenta que me estaba ahogando con la cera. No podía respirar, estaba asfixiándome sumergido en el suelo derretido, como si de arena movediza fuera. Cuando creí que iba a morir por fin, una fuerza me lanzó hacia arriba. Dios sabe qué fuerza fue la que me llevó, porque me lanzó hasta el exterior de la estratosfera. Donde fui testigo del escenario más extraño posible. No me pregunten cómo es que sigo vivo. En el espacio, sin aire. Siendo impactado por rayos provenientes de un sol que derrite todo lo que ve. Eso no lo sé, está fuera de mi alcance. Pero si les diré esto. No era el único, conté como a más de 60 personas, las cuales sobrevivieron a la luz del sol falso, ninguno se parecía entre sí. Todos eran diferentes o con pequeñas diferencias. No había un orden para los sobrevivientes. Poco a poco el vacío del espacio nos fue separando. Empecé a conocer más al sol falso. Aunque le cambie el nombre. Ya que... ¿para qué necesita esa cera? Pues déjenme decirles que la uso para hacer nuevos planetas. Cada cierto tiempo agrupaba esa cera a un punto específico para crear un planeta. Noté que cada vez me acercaba más a él. Y cuando pensé que me consumiría, me cubrió de cera. Desde ese día jamás volví a ver mi cuerpo como antes. Pero siguió, y siguió, y siguió. Estaba creando un nuevo sistema solar. Pero me gustaría llamar a este sistema como sistema museánico. Ya que todos sus planetas son exhibiciones de cera, creadas por el escultor, el falso sol. El escultor cuando terminó de crear planetas, creó figuras abstractas. Saliéndose del plano de hacer arte perfecto, para hacer arte moderno. El escultor vigilaba cada parte del sistema museánico, aunque noté algo, sus ojos desaparecían uno por uno. Hasta que quedó el último ojo, el más grande. El escultor empezó a detallar sus obras de cera. Por ejemplo, a un planeta algo amarillento, de los más grandes le agregó unos finos discos a partir de la cera. Su obra era hermosa, incluso cuando está hecha de partes de humanos. Al planeta más lejano, le dio toques azules. Al más grande le agregó violentas modificaciones para verlo más amenazante. Un pequeño planeta de color rojo, el cual el escultor se había fijado, accidentalmente dejó caer cera en un punto, creando un volcán gigante. Quisiera hablar más de sus obras. Pero la última fue la que más me encantó. Estaba despertando de un choque. Cuando me di cuenta que tenía un planeta compañero. El escultor lo notó y lo pintó con cera azul. Luego le agregó una cera especial para que su próxima creación pueda subsistir, esculturas vivientes. Envió la cera correspondiente mediante sus obras abstractas. Todas impactaron en mi compañero, poco a poco noté cómo esa cera marrón se hacía verde. Pero más aún. Había cera que se movía, esa cera era increíble. Ya que parecía estar vivo. No. Estaba viva. El escultor creó un ser de carne, hueso, y cera. Poco a poco los vi evolucionar. Extinguirse. Volver y repetir ese ciclo. A veces me pregunto si yo y mi familia también somos esas cosas. Esculturas hechas por un escultor. No sé cuál es el origen de mi vida, eso no lo podré saber jamás. Pero conozco el origen de esta vida. Vida de cera. Y más que eso, conozco el origen de todo su sistema museánico.
Volviendo con la vida de Cera, llegó a un punto donde esos seres se parecían mucho a los humanos. Eran verdaderos Cera humanos. El escultor es su dios, él les dio la vida y ahora trata de mantenerla. A veces me pregunto si somos obras de algún escultor también. Uno que destruyó todo un sistema estelar, para crearnos. No me gusta pensar en ello. Sí que estás pensando, este no es el origen de la vida. Pero este es el origen de estas vidas. ¿Que no les hace pensar que también fue el origen de nuestra vida? Pero bueno. Esta es la respuesta que te puedo dar. Me gustan estos seres. Me dieron un nombre bonito. No recuerdo el nombre de mi satélite, pero no es igual a este. Si es que te preguntas cuál es el origen de la vida, pues yo, la luna, a veces también se lo pregunta.